Capítulo 6, Apocalipsis 6. Los primeros 6 sellos. Capítulo 6.1. Primer sello. Este es el instante en que iniciará la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como el último. Cuando el Cordero abre el primer sello, estando en los cielos, Yahweh vuelve a enviar su espíritu a la tierra para cumplir lo que prometió a Yahushua en el Salmo 110, al decirle al Mesías que se sentará a la derecha hasta que viniese a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Esto significa que es en este momento cuando el enviado del Cordero empieza su ministerio como la rama. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 6, 1 y 2. Entonces vi que el Cordero, conectado con Aries, el mes de Abib, abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes, el león, primavera, decir con una voz como de trueno: Ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entre las estrellas del firmamento se encuentra una representación de este primer sello, a través de la constelación conocida como Sagitario, que no era un centauro originalmente, sino un jinete sobre su caballo llevando un arco, cuya flecha apunta directamente al corazón de Escorpio, que representa a Satán. Lucas 10:19, Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Sagitario es conocido como el vencedor, lo cual se menciona en los versos anteriores para referirse al triunfo del último, a través de su ministerio. Las dos partes que componen la constelación, el hombre y el caballo, representan la unción del primero sobre el último, quien llevará el mensaje por el mundo en una guerra espiritual. Job 39, del 19 al 25. ¿Les das tú su fuerza, Geburá, al caballo último? ¿Cubres tú su cuello de trueno, voz celestial, flechas? ¿Lo harás temblar tú como a una langosta? Quinta trompeta. El resoplido de su nariz es formidable, la ira del rey. Escarba el valle, se alegra en su fuerza, sabiduría, y sale al encuentro de las armas, guerra espiritual. Hace burla del miedo, no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Sobre él resuenan la aljaba de flechas, el hierro de la lanza y de la jabalina, pero él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, y no lo detiene ni el sonar de la trompeta, sexta. Más bien, en medio de las trompetas, sexta y séptima, parece decir: Ea, se detiene su ministerio al morir. Desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Como se explicó anteriormente, una tribu de Israel se conecta con el primero, y a Judá, mientras tres tribus se conectan con el último. Por ende, se puede ver la relación 1-3 que también existe entre los pocos y los muchos, que son los dos rediles que menciona Mashiach en Juan 10 y que representan las dos partes en que se separó el pueblo, así como también Yahweh separaría su manifestación en dos tiempos diferentes, Aleph Tab, primero y último. El último recibe la porción de Yahudá espiritualmente a través de Yahushua, mientras que genéticamente viene Yahusef, Efraín y Benjamín, que son los dos hijos que tuvo Jacob con Rahel. Esto fue representado por Mardoqueo y Paulus, puesto que Benjamín fue el último hijo de Jacob, y su nombre también se puede traducir como hijo de Días, lo cual se refiere al fin de los tiempos, debido a que Jacob lo tuvo cuando ya era anciano. Además, Benjamín es la tribu del noveno mes, que es cuando el sol está en la constelación de Sagitario. Las tres constelaciones que rodean a Sagitario son Lira, Ara y Draco. Lira hace alusión al arco como un arpa, el instrumento de cuerdas del rey David, con el cual entonaba alabanzas al Todopoderoso, como representación de la guerra espiritual del último. Isaías 30:32, Salmos 21 del 10 al 13. Ara representa el fuego consumidor sobre el altar y por ende se conecta con el sacrificio del testigo como Moshe al concluir su ministerio. Draco es claramente el dragón que Micael expulsará del cielo en Apocalipsis 12, después de haber vencido como el último. Aleph. Primero, agua, luz, palabra, espada, cordero, el que es, venciendo, Cohen Gadol, sumo sacerdote. Tab,
Último, fuego, sol de justicia. Vos, arco león, el que ha de venir, y para vencer, Melech Gadol, gran rey. De la misma forma que antes de las 10 plagas y consecuente redención de Israel, Moshe inició su ministerio en Egipto, avisándole al pueblo que la liberación se acercaba y el pueblo no le escuchó, igualmente antes de que empiecen los juicios decretados sobre la tierra, segundo sello, el testigo como Moshe comenzará su ministerio y los creyentes le rechazarán. Éxodo 2, 13 y 14, Hechos 7 del 36 al 40, Apocalipsis 11 del 8 al 11. Los primeros 4 sellos están conectados con las 4 criaturas que rodean el trono de Yahweh, dado que cada una anuncia a uno de los 4 jinetes que se manifestarán al abrir los primeros 4 sellos. Estos querubín, a su vez, se conectan con cada una de las 4 estaciones, por lo que se deduce que cada uno de los primeros 4 sellos se abrirá en una de las 4 estaciones, según el calendario verdadero, pero sin llevar el orden convencional, puesto que tomará aproximadamente 2 años para completar su manifestación, como se explicará más adelante. Sorprendentemente, el león, que es la criatura que anuncia el primer sello, está conectado con la primavera y por su relación con la tribu de Judá hace alusión al primer mes, que es el mes de Abib, cuando el sol se encuentra en Aries, constelación representada por el cordero que abre el sello. De los 4 querubín, únicamente el león anuncia la salida del jinete con voz de trueno, lo cual confirma ser la voz de Yahweh, quien viene a darle estima al nombre del Padre y del Hijo, como lo profetizó Yahweh cuando Yahushua estuvo en la tierra. Éxodo 19:19. Juan 12 del 28 al 31. Padre, exalta tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he exaltado y lo exaltaré otra vez en la segunda manifestación. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un malaj le ha hablado. Respondió Yahushua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La voz de trueno, que declaró que volvería a exaltar su nombre como lo hizo en el tiempo de Yahushua, es la misma que habló para revelar la venida del último, al abrirse el primer sello, lo cual muestra una clara conexión entre ambos textos. Por otro lado, esto confirma que se trata de algo positivo, puesto que es el único sello anunciado por la voz de Yahweh, de la misma manera que al hacer la creación habló para manifestarse la existencia. En el texto anterior, algunos de los presentes conectaron proféticamente la voz del trueno con un malaj, lo cual revela que se refiere al enviado de Yahushua, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Yahushua también declara que el último viene por causa de los incrédulos, puesto que se presentará para hacer justicia y expulsar a Satán del cielo. En el contexto de los versos anteriores, se puede ver que Mashiach se expresó de esa manera en cierta ocasión en la que algunos griegos llegaron a verlo. Por lo tanto, resulta revelador que Yahushua hace referencia a la caída de Satán y al honor del nombre, puesto que los griegos adoraban a Zeus, Dios, y eventualmente llegarían a usar el idioma griego para cambiar el nombre. Yahushua vino a traer misericordia para los creyentes, el último viene a traer juicio. Así como a través del sacrificio de Yahushua recibimos el perdón de pecados, a través de la muerte del testigo como Moshe, los impíos recibirán la condena por su maldad y el acusador de los justos será expulsado del segundo cielo. Lo descrito por Yahuhanán al abrirse el primer sello se refiere a que el último cumplirá, a través de Yahushua, el rol del león de Yahudá, razón por la que es el querub como león el que lo anuncia. Así como Yahushua se manifestó como la palabra de Yahweh, que es la espada, para darnos la enseñanza y la autoridad, el último se manifiesta como la voz, armado con un arco, y recibe una corona para convertirse en rey, puesto que al final de su ministerio logrará vencer por completo, como Yahushua también venció. Juan 16:33, Apocalipsis 3:21. Zacarías 9:13. Porque he tensado para mí a Yahudá, león, como un arco, voz, e hice a Efraín, el último, su flecha, enseñanza para entendimiento. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente, Tibor. Además, en línea con la interpretación espiritual, Yahushua dijo que vendría con las nubes,
que es de donde provienen los truenos, como la voz del Padre, aunado al hecho de que anuncian la lluvia tardía que los profetas mencionan una y otra vez, lo cual hace referencia a la segunda manifestación. Oseas 6:3. Esforcémonos por conocer a Yahweh, cierta como el alba, sol de justicia, es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Es necesario esforzarse para poder conocer el verdadero poderoso eterno, para así poder reconocerle en su segunda manifestación, de la cual continúa profetizando claramente a través del profeta Zechariah. Zacarías 9:14. Y aparecerá Yahweh entre ellos, y su flecha saldrá como un relámpago, y el soberano Yahweh sonará con él, séptimo shofar, e irá con torbellinos del sur en la transformación. El verso anterior es sumamente revelador, debido a que primero que todo confirma que Yahweh se manifestaría nuevamente en persona, es decir, físicamente. De hecho, ratifica que viene como el jinete del caballo blanco, o sea, durante el primer sello, pues conecta claramente el verso anterior, 13, en el que menciona que usará a Judá como arco y a Efraín como flecha, al declarar ahora que su flecha saldrá como relámpago o resplandor, que es como Yahushua dijo que sería la venida del Hijo del Hombre en el fin. Mateo 24:27, Lucas 17:24. Además de ser la voz, así como el relámpago que siempre viene acompañado del trueno, que simboliza la voz de Yahweh, la cual como sabemos es Micael, quien toca el séptimo shofar, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, como lo menciona el mismo verso al cumplirse la transformación, de la misma manera que Hanoc y Eliyahu fueron llevados en un torbellino, Segunda de Reyes 2:1, Segunda de Reyes 11. Ahora vendrá con los torbellinos del sur, palabra que aluden a los espíritus que son enviados por la diestra del Padre, para arrebatar a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra y llevarlos a la bendición, puesto que el sur hace alusión a la derecha y a la bendición. Durante la primera manifestación, los yahudín esperaban un león, pero Yahweh se apareció como el cordero. En estos tiempos finales, los cristianos esperan un cordero, pero Yahweh se presentará como león, razón por la cual no le reconocerán, ya que viene como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15. Yo vengo como ladrón, bendito el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Las doctrinas cristianas han interpretado la profecía del primer sello de una manera completamente errónea, lo cual demuestra que su venida los tomará por sorpresa. En la escatología cristiana comúnmente se enseña que este sello anuncia la venida del anticristo, lo cual no tiene sentido por muchas razones. Por ejemplo, el que basan su interpretación en versos sacados de contexto. Esto unido al simple hecho de que ven a la bestia como el anticristo, es decir, ven a dos entidades distintas como si fuesen la misma, ya que así como no entienden ni hacen la separación con respecto a la manifestación de Yahweh como primero, Cohen, y último, Melech, tampoco la hacen en lo que respecta al falso Mesías, imagen, y al líder mundial, bestia. Por este motivo, también los tomará por sorpresa cuando Satán se manifieste como el Cristo, una vez que hayan pensado que el anticristo ya se había presentado, puesto que habrían interpretado que era la bestia o en el peor de los casos, el último, testigo como Moshe. Primeramente, debemos saber que la escritura se interpreta a sí misma, aparte de que, por supuesto, se debe recordar la necesidad de orar para recibir el Espíritu de verdad, que viene a nosotros en el nombre del Mesías. Juan 14:26. Una vez que tenemos este principio claro, podemos llegar a la simple conclusión de que el color blanco, como en el caso del caballo del primer sello, siempre representa pureza, ya que no hay ningún verso en la escritura en el cual se hable del blanco como algo que represente maldad. Los versos principales en los que se basan la falsa interpretación se encuentran en Apocalipsis, el libro de Daniel, y en la segunda carta para los Corintios. Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los apartados y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Daniel 8:25.
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En lo que respecta a la cita de Apocalipsis, como veremos más adelante, a la bestia solo se le da autoridad para actuar por 42 meses. Por ende, aunque logra vencer al asesinar a los dos testigos, solo lo hace por un corto tiempo. Por otro lado, la escritura misma nos deja claro que aunque la bestia llega a prosperar, lo hará a través de engaños, mientras que el caballo del primer sello es simplemente blanco, que es positivo, en contraste con el caballo del cuarto sello que es pálido, como enfermo. Además, el engrandecimiento de la bestia sucede únicamente en su corazón y no en la realidad. El verso también nos aclara que al final de su tiempo será quebrantado, a diferencia del primer sello, que revela que su jinete vencerá completamente. Un último detalle importante de notar en el verso de Daniel es que nos dice que la bestia se levantará en contra del príncipe de príncipes, hecho que confirma que la venida de quien se convertirá en rey de reyes es literalmente como un hombre sobre la tierra, pues eso mismo se interpreta de la bestia, cuerno pequeño, que se levantará contra él. Esto significa que el verso de Daniel en realidad ratifica la venida del último en persona, de la misma manera que hace 2000 años se dio la manifestación del primero, puesto que ahora ambos, la bestia y el príncipe de príncipes, Micael, estará en la tierra, de tal forma que la bestia pueda levantarse contra él. Segunda de Corintios 11:14. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satán se disfraza de ángel de luz. Este es el verso principal sobre el que basan la falsa doctrina del primer sello, sin entender que están cayendo en el mismo error del que se habla en el mismo, al creer en enseñanzas de demonios disfrazadas de luz, conocimiento. En el verso, la misma escritura nos deja claro que Satán se disfraza, lo cual revela que no es un ángel de luz verdaderamente, mientras que en el caso del primer sello, la escritura nos dice que el caballo es blanco, no que viene como si fuese blanco. Existen dos razones principales por las que han llegado a tales conclusiones. La primera se debe a no entender la segunda manifestación, ya que al leer que el Cordero se encuentra en el cielo abriendo el sello, descartan automáticamente la segunda venida de Mashiach, puesto que no comprenden que la Escritura profetiza que es Yahweh quien se manifiesta nuevamente, mientras el primero permanece en el cielo, como lo revela el Salmo 110. La segunda razón es que les han enseñado a únicamente esperar un rapto, en el que sencillamente desaparecerán de la tierra, por lo que no esperan al Mesías literalmente, como cuando se espera una visita en casa, sino que simplemente quieren ser recogidos. Los apóstoles entendían este detalle y por ende preguntaban cómo sabrían ellos cuando Mashiach se habría de presentar nuevamente en la tierra. Lógicamente, si todos fuesen a desaparecer de repente antes de la tribulación, no habría necesidad de tal pregunta, ni siquiera de haber escrito el libro de Apocalipsis, dado que no habría ningún peligro de no reconocerle o de caer ante un falso Mesías o falsos profetas, como claramente él dijo que vendrían, lo cual tampoco representaría algún peligro en lo absoluto, si él solo pasara por las nubes sin tocar tierra. Números 24:19. De Jacob saldrá el vencedor y destruirá lo que quede de la ciudad. En esta profecía de la Torá se puede identificar claramente al vencedor que sale de Jacob como el jinete del caballo blanco, quien sale venciendo y para vencer. El descendiente de Jacob es el último y a quien Israel representa, así como Yahushua es simbolizado por Shitzak. Otra razón por la que interpretan este sello como algo malo es por compararlo con los otros caballos de los siguientes sellos, por lo que concluyen erróneamente que si a través de los últimos tres caballos se manifiestan cosas negativas, entonces eso quería decir automáticamente que el primero también sería malo, pero no existe ninguna lógica detrás de esta deducción. De hecho, en la escritura, la relación entre los números 1-3 hace referencia a los dos grupos que entran al reino de Yahweh, como pocos, 1, muchos, 3. Por ejemplo, el libro de Daniel, el profeta representa a los pocos, mientras que sus tres amigos a los muchos. Esto querría decir que el primer sello está conectado con los pocos elegidos, lo cual tiene sentido, puesto que se refiere a la manifestación del buen pastor, el líder de los escogidos.
mientras que los siguientes tres sellos están relacionados con los muchos llamados, que por el momento son engañados por Samael, Heilel y Azazel, que se relacionan con el segundo, tercer y cuarto sello. Cabe mencionar otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta, y es el hecho de que en la escritura los caballos representan guerra. Así que con esto en mente, podemos comprender que el caballo blanco, mencionado en el primer sello, simboliza la guerra espiritual que el Todopoderoso hará contra las falsas doctrinas a través del último, quien cumplirá lo que el Apocalipsis llama la ira del Cordero. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. En los versos anteriores podemos ver al caballo blanco como el vehículo del Mesías, el testigo fiel, al venir a pelear en la guerra de Jarmegido con sus ejércitos, quienes también montan caballos blancos. No existe absolutamente ninguna diferencia entre el caballo blanco de Apocalipsis 6 y el del capítulo 19. Durante la primera manifestación el Mesías vino literalmente montado en un asno, ya que venía humildemente a salvarnos de nuestros pecados, mientras que ahora, en los tiempos finales, aparece en caballo, espiritualmente, pues viene a hacer guerra. Números 24:17. Lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Como podemos ver en esta profecía del libro de Números, el vencedor que se menciona en el verso 19 del mismo capítulo es aquí llamado una estrella que sale de Jacob, así como también el cetro, que significa que es el rey. Apocalipsis 2 del 26 al 28. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aquí se muestra que el vencedor que saldrá en los tiempos finales se convertirá en el rey, pues Yahushua mismo le dará el cetro y la estrella de la mañana, para que cumpla la profecía de Números, al volverse uno con él, como fue descrito en Ezequiel 37 del 15 al 28, cuando Yahweh, el primero y el último, vuelva a ser uno, como también fue profetizado en Zacarías 14:9. Apocalipsis 22:16. Yo, Yahushua, he enviado a mi malaj, Micael, para daros testimonio, como el testigo, de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este verso termina de confirmar que el primero y el último se hacen uno, ya que según vimos antes, el Mesías ofrece entregar en las manos del vencedor el cetro con la autoridad sobre las naciones, así como también la estrella de la mañana. Sin embargo, en el capítulo 22, al final de toda la escritura, cuando ya se han cumplido todas las profecías y el último se presentó y cumplió su parte, Yahushua dice no solo ser la raíz de David, sino también la rama, es decir, dos en uno. Además, él mismo dice ahora ser la estrella que anteriormente habría entregado al vencedor. Yahushua también aclara que el último es quien vendrá como su enviado, que como podemos descubrir en el libro de Daniel, es el malaj Micael, Daniel 10:21, Daniel 12:1. Así como Yahushua es el mensajero del Padre, Micael es el enviado de Yahushua, y en la cultura hebrea, un mensajero representa completamente a aquel que lo envió. Por esto, Yahushua declaró, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, puesto que Yahushua es la imagen del poderoso invisible. Colosenses 1:15. Proverbios 25:13. Como frío de nieve en tiempo de siega, fin de los tiempos, así es el mensajero, testigo, fiel a quienes lo envían, Yahweh Yahushua, pues reconforta el alma de su soberano.